Aristóteles, Metafísica, Libro 3, Capítulo 1. Debemos abordar la búsqueda de la ciencia en cuestión, comenzando por las dificultades que es preciso considerar en primer lugar. Me refiero a las opiniones diferentes de las nuestras, defendidas por ciertos filósofos, y aparte de ellas, a los que éstos hayan pasado por alto. Cuando se desea resolver una dificultad, conviene plantearla correctamente, pues el éxito posterior depende que se deshaga la dificultad anterior, y no se puede deshacer un nudo que no se conoce. La dificultad que el pensamiento encuentra al tratar de un asunto muestra lo siguiente. Cuando el pensamiento se halla sumido en dificultades, le ocurre como a los que están atados. En ambos casos, es imposible avanzar. De allí que sea necesario considerar previamente todos los puntos problemáticos, tanto por lo que acabamos de decir, como porque los que investigan sin haber explorado antes las dificultades, son como los que no saben hacia dónde encaminarse. Es más, puede que ni siquiera reconozcan lo que buscan si llegan a encontrarlo. En fin, en efecto, no está claro para el que así procede, mientras que sí lo está para el que considera previamente las dificultades. Además, forzosamente ha de hallarse en mejor posición para juzgar quien, como en un litigio, haya oído todos los argumentos contrapuestos. La primera dificultad se refiere a la cuestión que ya expusimos en los preliminares, a saber, si la investigación de las causas concierne a una ciencia o a varias, y si esta ciencia ha de ocuparse únicamente de los primeros principios o de la substancia, o por el contrario, ha de tratar de los principios que constituyen la base de las demostraciones de todo filósofo, como por ejemplo, si es posible afirmar y negar una cosa al mismo tiempo o no, y cosas similares. Y en caso de que se ocupe de la substancia, ¿hay una sola ciencia que trata todas las substancias o hay varias? Y si hay varias, ¿son todas del mismo género o habremos de decir de unas que son sabiduría y de otras algo distinto? Asimismo, debemos investigar si hemos de admitir que solo existen las substancias sensibles o por el contrario, que existen otras además de estas. Y si hay un solo género de substancia o varias, tal como afirman los defensores de las formas y de las realidades intermedias entre estas y el mundo sensible, es decir, de las realidades matemáticas. En todas estas cuestiones, como decimos, debemos entrar y hemos de plantearnos también si nuestra investigación ha de ocuparse exclusivamente de las substancias o incluir, además, los atributos esenciales de las substancias. Otros problemas a tratar son lo mismo y lo diverso, lo semejante y lo desemejante y la contrariedad, y lo anterior y lo posterior, y todas las demás nociones parecidas que los dialécticos intentan investigar partiendo de opiniones infundadas. ¿A qué ciencia pertenece la investigación de todas estas cosas? Además, todos los atributos propios de estas serán igualmente examinados, y no solo indagaremos acerca de su naturaleza, sino que también diremos si a cada una de estas le corresponde un único contrario. En cuanto a los principios y los elementos, ¿son los géneros o bien las partes intrínsecas en las que cada cosa se divide? Y si son los géneros, ¿son los últimos que se predican de las cosas individuales o son los primeros? Por ejemplo, de entre hombre o animal, ¿cuál es el principio? ¿Cuál tiene más realidad fuera de lo individual? Pero sobre todo, hemos de investigar y discutir si, además de la materia, existe algo que sea causa por sí, si este algo puede existir separadamente y si es uno o múltiple en número. En otras palabras, ¿existe algo fuera de todo compuesto? Y a decir todo compuesto me refiero a algo que se predica de la materia. ¿O no existe nada? ¿O acaso existe para unas cosas sí y para otras no? ¿Y cuáles son esas cosas?
Y los principios, tanto los que se dan en las definiciones como los que se dan en el sujeto, ¿son limitados en número o en especie? ¿Son los mismos principios los de las cosas corruptibles y los de las incorruptibles? ¿Son todos incorruptibles o bien los de las cosas corruptibles son corruptibles? Pero el problema más arduo y de más difícil solución es saber si, como dicen Pitágoras y Platón, el uno y el ser no son sino la substancia de los seres, y si por el contrario existe algo distinto que constituye el sujeto, tal como afirmaba Empédocles de la amistad y otros del fuego, del agua o del aire. Y volviendo a los principios, ¿son universales o son como las cosas individuales? ¿Existen en potencia o en acto? Es más, ¿existen en potencia y en acto en una manera distinta de lo conforme al movimiento? No cabe duda de que todas estas cuestiones encierran una gran dificultad. ¿Y los números y las longitudes, las figuras y los puntos son substancias? Y si lo son, ¿están separadas de las cosas sensibles o son inmanentes en ellas? En fin, en todos estos temas, no solo es difícil llegar a descubrir la verdad, sino que ni siquiera es fácil plantear las dificultades correctamente. Capítulo 2. Para empezar la cuestión que planteamos en primer lugar, el estudio de todos los géneros de las causas, ¿corresponde a una sola ciencia o a varias? Pues ¿cómo puede pertenecer a una sola ciencia el estudio de los principios, no siendo estos contrarios entre sí? Además, en muchos de los seres no se dan todos los principios. En efecto, ¿cómo es posible que estén el principio del movimiento o la naturaleza del bien en las cosas inmóviles? Si todo lo que es bueno en sí y por su propia naturaleza es un fin y por lo tanto una causa, ya que es la razón por la que todas las demás cosas se generan y son? ¿Cómo es posible que estén en las cosas inmóviles si el fin, aquello para lo cual es fin de alguna acción y todas las acciones implican movimiento? Así pues, no se puede admitir que el principio del movimiento o el bien en sí se den en las cosas inmóviles. Por eso, en matemáticas, nada se demuestra mediante esta causa, ni hay demostración alguna del tipo, porque es mejor o porque es peor. Ni siquiera se ha mencionado nunca algo parecido. Esta es la razón por la que algunos sofistas como Aristipo han despreciado las matemáticas, ya que en las demás artes, incluso en las manuales como las del carpintero y la del zapatero, todo se justifica porque es mejor o porque es peor, mientras que en las matemáticas nada razonan atendiendo a lo bueno o a lo malo. Pero sí hay varias ciencias de las causas, y para cada ciencia hay un principio diferente. ¿De cuál de ellas diremos que es la ciencia que buscamos? ¿O quién de entre aquellas que poseen tales ciencias es mejor conocedor del asunto que investigamos? Es posible también que en una misma cosa coincidan todos los tipos de causas. Por ejemplo, para una casa, el origen del movimiento es el arte y el constructor. La causa final es la obra. La materia es la tierra y las piedras. Y la forma, el enunciado. Basándonos en las precisiones que hicimos anteriormente acerca de cuál de las ciencias debería llamarse sabiduría, tiene sentido aplicar este nombre a cualquiera de ellas. En efecto, en la medida en que es la ciencia dominante y soberana a la cual las demás, como si de esclavas se tratara, no replican, es justo aplicárselo a la ciencia del fin y del bien, pues en vista de éste las demás cosas existen. Pero en la medida en que ha sido definida como la ciencia de las primeras causas y de lo cognoscible por excelencia, es justo también que la ciencia de la substancia sea la sabiduría. Pues aunque es posible conocer de muchas maneras distintas una misma cosa, decimos que el mejor grado de conocimiento se adquiere a través de lo que un objeto es y no a través de lo que no es. Y dentro de este grado superior hay también niveles,
siendo el más alto el conocimiento de la quiddidad, por encima de la cantidad, la cualidad y la naturaleza activa o pasiva. Además, también en los demás casos, es decir, aquellos en los que hay demostraciones, pensamos que el conocimiento de una cosa cualquiera se da cuando sabemos qué es. Por ejemplo, ¿qué es construir un cuadrado igual a un rectángulo? Es hallar una medida proporcional. Y como en este ejemplo, en cualquier otro caso. En lo que respecta a la generación, las acciones y todos los cambios, el conocimiento se da cuando descubrimos el principio del movimiento, el cual es distinto del fin e incluso opuesto a este. Parece pues que corresponde a ciencias diferentes el estudio de cada una de estas causas. Por otra parte, establecer si los principios y la demostración corresponde a una sola ciencia o a varias es también un asunto controvertido. Por principios de la demostración entiendo las opiniones comunes sobre las cuales todo el mundo se basa para demostrar. Por ejemplo, que todo ha de ser o afirmado o negado, y que una misma cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, y todas las demás premisas de este tipo. ¿Hay una sola y una misma ciencia para estos principios y para la substancia, o son ciencias diferentes? Y si no es una, ¿cuál hemos de identificar con la que ahora buscamos? En realidad, no es razonable que sea una sola ciencia, pues, ¿por qué ha de ser más propio de la geometría que de cualquier otra ciencia el entender de estos principios? Así pues, si pertenecen indistintamente a cualquier ciencia, pero no es posible que sea de todas, no hay razón para que el estudio de estas cuestiones sea más propio de la ciencia de las sustancias que de cualquier otra. Pero al mismo tiempo, ¿de qué manera puede haber una ciencia de estos principios? Pues resulta que ya sabemos qué es cada uno de ellos. Al menos todas las demás ciencias lo utilizan como nociones conocidas. Y si existe una ciencia demostrativa de ellos, forzosamente ha de haber un género que constituye el sujeto, y algunos principios habrán de ser atributos y otros axiomas. Es imposible que haya demostración para todo, pues necesariamente la demostración ha de partir de algo, tratar de algo y conducir a algo. Resulta así que ha de haber algún género único de todas las cosas que se demuestran, pues todas las ciencias demostrativas se sirven de los axiomas. Si efectivamente son distintas la ciencia de la substancia y la que estudia estos principios, ¿cuál de ellas será por naturaleza señora y primera? Los axiomas son lo universal en grado sumo, y los principios de todas las cosas, si no se ocupan de ellos el filósofo, ¿quién será el que investigue lo que tienen de verdadero y de falso? En general, ¿hay una sola ciencia de todas las substancias o hay varias? Y si hay más de una, ¿de qué clase de substancia diremos que se trata nuestra ciencia? ¿No es razonable, por otra parte, que haya una única ciencia para todas las substancias? Pues en ese caso tendríamos una sola ciencia demostrativa para todos los atributos, suponiendo que toda ciencia demostrativa investigue los atributos esenciales de un sujeto partiendo de opiniones comunes. Por lo tanto, para un mismo género habrá una misma ciencia que investigue los atributos esenciales partiendo de las mismas opiniones. Así, puesto que aquello de lo que se trata pertenece a una sola ciencia y aquello de lo que se parte también pertenece a una sola ciencia, ya sea esta la misma que la anterior u otra distinta, los atributos serán estudiados igualmente por una sola ciencia, que será bien una de estas dos o bien la conjunción de ambas. Además, ¿nuestra investigación trata solo de las sustancias o también de los atributos? Me refiero, por ejemplo, a que si lo sólido es una substancia y las líneas y las superficies también lo son, ¿ha de ser la misma ciencia la que se ocupe de estudiar tanto estas cosas como los atributos de cada género, de los cuales tratan las demostraciones matemáticas, o ha de ser otra? Si es la misma, la ciencia de la substancia ha de ser demostrativa a pesar de que se piense que no hay demostración de la quiddidad. Si por el contrario hay dos distintas,
¿cuál de ellas investigarán la substancia de los atributos? Estamos ante una pregunta de muy difícil respuesta. ¿Y hemos de admitir únicamente la existencia de las sustancias sensibles o también de otras además de estas? ¿Existe un único género de substancia o hay varios? Tal como lo afirman los que defienden las formas y las realidades intermedias, objeto estas últimas de las ciencias matemáticas. ¿A qué nos referimos cuando decimos que las formas son causas y substancias por sí mismas? Ya lo hemos explicado en nuestros primeros razonamientos acerca de ellas. Por otra parte, aunque esta teoría presenta muchos problemas diferentes, no hay nada más absurdo que afirmar que existen ciertas naturalezas aparte de las del firmamento sensible, y decir que son como los objetos sensibles, con la diferencia de que son eternas, mientras que estos son corruptibles. Afirman que existe el hombre en sí, el caballo en sí, la salud en sí, pero no explican nada más, de manera que proceden de forma muy similar a los que afirman que hay dioses, pero de forma humana. Estos no hacen sino crear hombres eternos, de la misma manera que los platónicos crean objetos sensibles eternos. Además, si a las formas y a los objetos sensibles se añaden las realidades intermedias, aparecen numerosas dificultades. En efecto, de la misma manera que habrá líneas intermedias entre las líneas en sí y las líneas sensibles, así también ocurrirá con cualquier otro género de cosa. De manera que si la astronomía es ciertamente una de las ciencias matemáticas, habrá también otro firmamento aparte del firmamento sensible, y otro sol y otra luna, y lo mismo para todos los demás cuerpos del firmamento. ¿Cómo dar crédito a semejantes cosas? Pues no es razonable que estos cuerpos sean inmóviles, pero al mismo tiempo es completamente imposible que sean móviles. Y lo mismo puede decirse de los fenómenos que estudian la óptica y la armonía matemática, pues para ellos es igualmente imposible, por las mismas razones, existir aparte de los objetos sensibles. Pues si hay objetos sensibles y sensaciones intermedias, evidentemente ha de haber también animales intermedios entre los animales en sí y los corruptibles. Cabría preguntarse también acerca de la clase de seres sobre los que deben investigar las ciencias intermedias, pues si la geodesia y la geometría solo se diferencian en que la primera se ocupa de objetos perceptibles y la segunda no, es evidente que habrá otra ciencia aparte de la medicina que sea intermedia entre la medicina en sí y la sensible, y lo mismo en el caso de las demás ciencias. ¿Pero cómo es esto posible? Tendrían que existir también cosas sanas aparte de las sensibles y de lo sano en sí. Al mismo tiempo, ni siquiera es verdad que la geodesia trate de magnitudes sensibles y corruptibles, pues al parecer estas perecería ella también. Y tampoco es posible que la astronomía trate de magnitudes sensibles, ni del firmamento que vemos sobre nosotros. En efecto, ni las líneas sensibles son como las describe el geómetra. Ninguna de las rectas o curvas sensibles lo es. La circunferencia no toca la tangente en un punto, sino que ocurre, como decía Protágoras, cuando refutaba a los geómetras. Ni los movimientos y las órbitas del firmamento son como aquellos sobre los cuales razonaba la astronomía, ni los puntos son de la misma naturaleza de los astros reales. Por otro lado, hay algunos filósofos que admiten la existencia de las llamadas realidades intermedias entre las formas y las cosas sensibles, pero las describen no como separadas de estas últimas, sino como inmanentes en ellas. Examinar todos los imposibles que esta opinión conlleva sería demasiado largo, así que bastará con considerar lo que diremos a continuación. No es razonable que esto ocurra así, solo en el caso de las realidades intermedias, sino que, evidentemente también, deberían ser posible que las formas estuvieran en las cosas sensibles, pues la misma razón hay para ambas. Además, esta doctrina implica necesariamente que dos sólidos ocupan el mismo lugar, y que los intermedios, al estar en las cosas sensibles, que son móviles, no son inmóviles. Y en general,
¿para qué suponer la existencia de realidades intermedias que existen en las propias cosas sensibles? Nos encontramos con los mismos absurdos de los que antes hablábamos, pues tendríamos otro firmamento además del firmamento, pero que no estarían separados de éste, sino dentro de él, cosas aún más imposibles. Capítulo 3. Así pues, en todos estos puntos, la dificultad para establecer cómo ha de alcanzarse la verdad es grande. Y respecto a los principios, hemos de considerar que los elementos y los principios son los géneros, o más bien los constituyentes primarios de cada cosa. Por ejemplo, los elementos y los principios del sonido articulado parecen ser las partes primarias de las que se constituyen todos los sonidos articulados, no el género común del sonido articulado, y llamamos elementos a las posiciones geométricas cuyas demostraciones están contenidas en las demostraciones de otras proporciones, ya sea de todas las demás o de la mayoría. Y a propósito de los cuerpos, tanto los que defienden que sus elementos son varios como los que defienden que es uno solo, coinciden en que los primarios son las partes de las que están constituidos y compuestos. Por ejemplo, Empédocles dice que el fuego, el agua y los demás elementos que les acompañan son los constituyentes de los seres, pero no los considera como géneros de los seres. Además, si se quiere examinar la naturaleza de cualquier otra cosa, por ejemplo, de una cama, miramos las partes de las que se compone y su disposición, y entonces conocemos su naturaleza. Por lo tanto, a juzgar por estos razonamientos, los géneros no son los principios de los seres. Sin embargo, dado que conocemos cada cosa a través de las definiciones, y siendo los géneros los principios de las definiciones, necesariamente los géneros han de ser también principios de las cosas definidas. Y si adquirir la ciencia de los seres es adquirir la ciencia de las especies a las cuales deben sus nombres, entonces los géneros serán principios de las especies. De hecho, algunos filósofos, de los que dicen que el uno o el ser y lo grande y lo pequeño son elementos de los seres, los tratan a todas luces como si fueran géneros. Pero por una parte, tampoco es posible hablar de los principios en ambos sentidos. En efecto, hay un único enunciado de la substancia, pero la definición a partir de los géneros será diferente de la que se basa en los constituyentes. Además, aunque los géneros sean principios en grado sumo, ¿debemos considerar que son principios los géneros primeros o por el contrario los últimos que se predican directamente de los individuos? Esta cuestión también se presta a discusión. En efecto, si lo universal es principio en mayor medida, entonces está claro que los géneros superiores serán los primeros, pues se predican de todas las cosas. Y en este caso tendremos tantos principios de los seres como géneros superiores, de manera que el ser y el uno serán principios y substancias a la vez, pues son estas nociones las que más se predican de todos los seres. Pero no es posible que ni el uno ni el ser sean un género de los seres. Ciertamente, es necesario que las diferencias de cada género existan y que cada diferencia sea una sola. Pero es imposible que las especies del género o del género sin sus especies se prediquen de sus propias diferencias. De manera que si el uno o el ser son un género, ninguna diferencia será ni ser ni una. Pero si no son géneros, tampoco serán principios, suponiendo que, efectivamente, los géneros sean principios. Por otra parte, los universales intermedios que llevan consigo sus diferencias serán géneros hasta llegar a las especies individuales. En realidad, algunos parecen géneros y otros no. Suponemos a esto que las diferencias serán principios en mayor medida que los géneros, si las diferencias también son principios. Entonces, los principios serán, por así decirlo, infinitos. Sobre todo si se considera el género primero como principio. Ahora bien, si A
el 1 tiene mayor carácter de principio. B. Lo indivisible es 1. C. Todo lo que es indivisible lo es según la cantidad o según la especie. D. Lo indivisible según la especie es anterior. E. Los géneros se dividen en especies. Entonces, lo que se predica en último lugar será 1 en mayor medida. El hombre, en efecto, no es el género de los hombres individuales. Además, en las cosas en las que se da lo anterior y lo posterior, no es posible que aquello en que se engloba existan fuera de ellas. Por ejemplo, si el 2 es el primero de los números, no habrá un género de números fuera de la especie de los números e igualmente tampoco habrá un género de figura fuera de las especies de las figuras. Y si no hay género fuera de las especies en estos casos, que parecen ser los más probables, menos aún lo habrá en los demás. Pero en los individuos no hay ni anterior ni posterior. Además, allá donde hay lo mejor y lo peor, lo mejor siempre es lo anterior, de manera que tampoco habrá géneros de estas cosas. De esto se deduce que las especies predicadas de los individuos parecen más adecuadas para ser principios que los géneros. Sin embargo, no es fácil explicar cómo concebir estos principios. En efecto, es preciso que el principio o la causa esté fuera de los objetos de los que es este principio y que puede existir separado de ellos. Pero, ¿por qué suponer que existe algo fuera de los individuos si no es porque tal cosa se predica como universal e integradora? Pero si es por esta razón, habremos de admitir que lo más universal es principio en mayor medida, y en tal caso serán principios los géneros primeros. Capítulo 4. Hay una dificultad relacionada con las anteriores, que es la más espinosa, la que más necesita de estudio, sobre la cual vamos a hablar ahora. Si no hay nada fuera de los individuos y los individuos son infinitos, ¿cómo es posible adquirir la ciencia de esta infinidad? En efecto, conocemos todas las cosas en la medida en que hay en ellas algo de unidad, de identidad y de universal. Y si esto es así, necesariamente y debe haber algo fuera de los individuos. Será necesario también que los géneros, bien los últimos o bien los primeros, existan fuera de los individuos. Pero esto mismo es a lo que hemos juzgado imposible hace un momento. Además, suponiendo ante todo que exista alguna cosa fuera del compuesto, cuando se predica algo de la materia, esa cosa, si existe, debe existir fuera de todas las cosas, o de unas sí y de otras no, o fuera de ninguna. Y si no hay nada fuera de los individuos, no habrá tampoco nada cognoscible, y todas las cosas serán sensibles y no podrá haber ciencia de ninguna, a no ser que se diga de la sensación es ciencia. No habrá tampoco nada eterno ni inmóvil, pues todas las cosas sensibles son corruptibles y móviles. Pero si no hay nada eterno, tampoco es posible que haya generación. En efecto, necesariamente ha de haber algo que se genere y algo a partir de lo cual se genere lo anterior, y el último término ha de ser ingenerado, ya que la serie se detiene y es imposible que algo se genere a partir del no ser. Además, si la generación y el movimiento existen, es necesario que tengan un límite. En efecto, ningún movimiento es infinito, sino al contrario, pues todo movimiento llega a su fin, y es imposible que se genere lo que no puede llegar a generarse. Y lo generado ha de existir necesariamente desde el primer momento en que fue generado. Añadamos a esto que si la materia es eterna, porque es ingenerada, con más razón lo será la substancia, que es aquello en lo que la materia se convierte. Y si no lo fueran ni la materia ni la substancia, entonces no existiría absolutamente nada, cosa que es imposible. Por lo tanto, necesariamente ha de existir algo fuera del todo compuesto, la forma o especie. Pero por otra parte, si se admite la existencia separada de la forma, surge la dificultad de decidir para qué cosas suponemos y para qué cosas no.
Para todas está claro que es imposible, pues no podemos suponer que exista una casa fuera de las casas concretas. Además, ¿la substancia de todas las cosas será una sola? Por ejemplo, ¿la de los hombres? Tal cosa es absurda, pues es uno aquello cuya substancia es una. ¿Será múltiple y diferente? Tampoco esto es razonable. Y al mismo tiempo, ¿cómo la materia llega a ser cada uno de los individuos y cómo el todo compuesto es ambos elementos a la vez? Y de nuevo surge una dificultad sobre los principios. Si son uno en especie, no lo son en número, ni siquiera el uno en sí y el ser en sí. Entonces, ¿cómo podrá existir el conocimiento si no hay algo único común para todas las cosas? Pero si cada uno de los principios es uno en número, y al contrario de lo que ocurre con las cosas sensibles, no hay principios diferentes para cosas diferentes, por ejemplo, de esta sílaba en particular que siempre es la misma en especie, los principios también los mismos en especie, pero en número varían de un contexto a otro. Si no ocurre así, y los principios de los seres son uno en número, no existirá nada aparte de los elementos, pues no hay ninguna diferencia entre decir uno en número y decir individual. Ya que llamamos individual a lo que es uno en número y universal a lo que engloba a los individuos. Así pues, es como si los elementos del sonido articulado estuvieran limitados en número, pues necesariamente habría tantas letras como elementos, ya que estos no podrían repetirse ni dos ni más veces. La siguiente dificultad, que no se queda pequeña frente a ninguna otra, ha sido dejada de lado tanto por los filósofos actuales como por sus predecesores. ¿Tienen los mismos principios las cosas corruptibles y las incorruptibles? Si son los mismos, ¿cómo pueden ser que unas sean corruptibles y otras no? ¿Y por qué causa? Los contemporáneos de Hesiodo y todos los teólogos solo se preocuparon por lo que a ellos les interesaba y no pensaron mucho en nosotros. En efecto, establecieron que los principios eran dioses y que en los dioses tenían su origen, y afirmaron que los que no probaban el néctar y la ambrosía se volvían mortales. Es evidente que utilizaban palabras para que ellos mismos resultaran comprensibles, pero a nosotros se nos escapa lo que quisieron decir sobre la aplicación de estas causas. Si los dioses toman néctar y ambrosía por placer, entonces estos brebajes no son la causa de su existencia. Pero si no, ¿cómo pueden ser eternos si necesitan alimento? En fin, no merecen la pena examinar seriamente las especulaciones fabulosas, sino que hay que prestar atención a los que razonan por demostración y preguntarles exhaustivamente ¿por qué algunos de los seres son por naturaleza eternos mientras que otros son corruptibles, a pesar de que todos proceden de los mismos principios? Pero, como esto no es razonable y nadie lo explica, está claro que no son los mismos principios ni las mismas causas. Incluso el filósofo del que podría pensarse que razona con más coherencia, Empédocles, comete el mismo error. Propone un principio, el odio, como causa de la destrucción, y sin embargo, parece que éste genera todas las cosas excepto el uno, ya que todo procede del odio menos la divinidad. En efecto dice, de ellos proceden cuantas cosas fueron, son y serán. Brotaron árboles, hombres y mujeres, bestias y aves y peces que se crían en el agua, y dioses de largos años. Incluso sin estas palabras, la implicación estaría clara, pues si el odio no estuviera en las cosas, todo sería uno, como dice Empédocles una vez que las cosas se hubieron reunido. Surgió, finalmente, el odio. De esto también resulta que el Dios más feliz es menos sabio que los demás. No conoce todas las cosas, puesto que no tiene en sí el odio, y el conocimiento solo se da de lo semejante por lo semejante. En efecto dice, conocemos la tierra por la tierra, el agua por el agua, el divino éter por el éter, y el fuego destructor por el fuego.
la amistad por la amistad y el funesto odio por el odio. Pero volviendo a nuestro punto de partida, al menos una cosa está clara. Resulta que para Empédocles el odio no es causa de la destrucción en mayor medida que causa del ser. Y lo mismo ocurre con la amistad respecto al ser. Al reunir todas las demás cosas en la unidad, la amistad los destruye. Al mismo tiempo, Empédocles no menciona en absoluto la causa del cambio, limitándose a decir que ocurre por naturaleza. Pero cuando el poderoso odio creció en los miembros, se alzó a los honores, terminando el tiempo que se les fijó, por turnos con un ancho juramento. Aunque de esto se deduce que el cambio es necesario, Empédocles no muestra ninguna causa de la necesidad, pero al menos él es el único que razona coherentemente en la medida en que no hace que unas cosas sean corruptibles y otras no, sino que todas son corruptibles a excepción de los elementos. En cuanto a la dificultad de la que ahora tratamos, a saber, ¿por qué algunas cosas son corruptibles y otras no, si todas proceden de los mismos principios? Baste lo dicho para probar que los principios no son los mismos. Pero si son principios diferentes, surge de nuevo una dificultad. ¿Cómo son los propios principios corruptibles o incorruptibles? Si son corruptibles, es evidente que ellos también han de estar compuestos necesariamente por ciertos principios, pues todas las cosas, cuando se corrompen, vuelven a los elementos que las componen. Por lo tanto, ocurre que hay otros principios anteriores a los principios. Esto, sin embargo, es imposible, tanto si el proceso se detiene como si continúa hasta el infinito. Además, ¿cómo puede existir las cosas corruptibles si sus principios se destruyen? Y si los principios son incorruptibles, ¿por qué las cosas compuestas de ciertos principios corruptibles serán corruptibles mientras que las compuestas de otros principios incorruptibles serán corruptibles? Esto no es razonable. De hecho, es imposible o prácticamente inexplicable. En realidad, nadie ha intentado plantear otros principios. Todos dicen que los principios de todas las cosas son los mismos. En cuanto a la dificultad que expusimos al principio, la toman por una minucia y apenas le dan un bocado. La cuestión más difícil de resolver y la más necesaria para el conocimiento de la verdad es la siguiente. ¿El ser y el uno son únicamente la substancia de los seres? Es decir, ¿no son otra cosa distinta del ser y del uno? ¿O por el contrario, hemos de entender que hay en ellos otra naturaleza subyacente y por lo tanto hemos de investigar qué son el ser y el uno? Algunos filósofos precisan que su naturaleza es de la primera manera, mientras que otros piensan que es de la segunda. Platón y los pitagóricos creen que el ser y el uno no tienen más naturaleza que esta misma, de manera que su substancia es simplemente la unidad y la existencia. En cambio, los filósofos naturales piensan de otra manera. Empédocles, por ejemplo, dice que el uno, llevándolo a un terreno que conoce mejor, parece decir en efecto que es la amistad, o por lo menos que es la causa de la unidad de todas las cosas. Los hay que afirman que el uno y el ser son el fuego, y que los seres se componen de ellos y se generan a partir de ellos. Los hay también que piensan esto mismo del aire. Los que suponen que los elementos son varios opinan igual, pues necesariamente han de admitir el uno y el ser tantas veces como principios afirmen. Ahora bien, si se supone que el uno y el ser no son una substancia, entonces tampoco podrá serlo ningún otro de los universales, ya que el uno y el ser son lo más universal de todo. Si no hay ni uno en sí ni ser en sí, difícilmente puede existir otra cosa aparte de las cosas llamadas individuales. Además, si el uno no es una substancia, es evidente que el número no podría existir como naturaleza separada de los seres. El número, en efecto, consiste en unidades, y la unidad es precisamente algo que es uno.
Pero si el uno en sí y el ser en sí existen, necesariamente su substancia sería el uno y el ser, pues ninguna otra cosa se predica universalmente de ellos aparte de la unidad y la existencia. Si efectivamente hay un uno en sí y un ser en sí, será grande la dificultad para explicar cómo puede existir algo más aparte de ellos. Es decir, cómo los seres pueden ser más de uno. En efecto, lo que es diferente del ser no existe, de lo cual se desprende necesariamente, de acuerdo con el argumento de Parménides, que todos los seres son uno y que este uno es el ser. En fin, ambas posturas son problemáticas, tanto si el uno no es substancia como si existe un uno en sí. Es imposible que el número sea substancia. Ya hemos dicho antes por qué esto es imposible si el uno no es substancia y si lo es. Surge la misma dificultad que se dan en el caso del ser, pues ¿dónde puede proceder otro uno aparte del uno en sí? ¿Necesariamente ha de ser un no ser? Pero todos los seres son o uno o una multiplicidad en la que cada cosa es una. Además, si el uno en sí es indivisible según la doctrina de Zenón, ¿no será nada en efecto? Zenón dice que aquello que al ser añadido no aumenta o aquello que al ser restado no disminuye, no es uno de los seres. Pues para él es evidente que para que algo exista ha de tener magnitud. Y si tiene magnitud, entonces es corpóreo, pues la magnitud tiene ser en todos los sentidos. En cambio, las demás magnitudes, al ser añadidas de un modo preciso, aumentarán aquello a lo que se añaden, pero no lo harán al ser añadidas de otro modo cualquiera. Así ocurre, por ejemplo, con la superficie y la línea, mientras que por el contrario, el punto y la unidad no aumentan nada en ningún caso. Pero dado que Zenón razona con simpleza y lo indivisible puede existir, es posible repartir sus argumentos. Lo indivisible, al ser añadido, aumentará el número, no el tamaño. Sin embargo, ¿cómo podrá resultar una magnitud a partir de una o de varias unidades de tal clase? Pues esto equivaldría a decir que la línea se compone de puntos, pero incluso si suponemos que, tal como algunos dicen, el número procede del uno en sí y de alguna otra cosa que no es uno, no por ello podríamos dejar de preguntarnos por qué y cómo lo generado es unas veces un número y otras una magnitud. Si realmente el no ser es la desigualdad y por lo tanto la misma naturaleza en ambos casos. En efecto, no queda claro cómo las magnitudes pueden proceder del uno y de la desigualdad o de algún número y de la desigualdad. Capítulo quinto. Una dificultad que tiene que ver con las anteriores es si los números, los cuerpos, las superficies y los puntos son substancias o no. Si no lo son, escapa a nuestro entendimiento qué es el ser y qué son las sustancias de los seres. En efecto, las afecciones, los movimientos, las relaciones, las disposiciones y las proporciones no parece que signifiquen la substancia de nada, ya que todas estas cosas se predican de un sujeto y nunca son algo determinado. En cuanto a las cosas que aparentemente significan substancia en mayor medida, a saber, el agua, la tierra, el fuego y el aire, que son aquellas que constituyen los cuerpos compuestos, su calor y su frío y demás propiedades, son solo afecciones, no substancias, y es el cuerpo afectado por ellas lo único que permanece como algo que tiene que ser y que es substancia. Pero el cuerpo es menos substancia que la superficie, y la superficie menos que la línea, y la línea menos que la unidad y el punto. Pues el cuerpo está definido por estas cosas, y ellas pueden existir sin el cuerpo, pero el cuerpo no puede existir sin ellas. Por eso la mayoría de los filósofos, y entre ellos los más antiguos, pensaron que la substancia y el ser eran el cuerpo, y que todo lo demás eran sus accidentes, de forma que,
según ellos, los principios de los cuerpos eran los principios de los seres. En cambio, para los filósofos más recientes y para los que opinan más sabiamente, los principios son los números. Como decimos, si los principios no son substancia, no hay ni substancia ni ser en absoluto, pues sin duda sus accidentes no merecen ser llamados seres. Pero si admitimos que las líneas y los puntos son substancias en mayor medida que los cuerpos, pero no vemos a qué clase de cuerpos podrían pertenecer, pues es imposible que estén en los cuerpos sensibles, no existiría entonces substancia alguna. Y es evidente que la línea, la superficie y el punto son divisiones del cuerpo, una según la anchura, otra según la profundidad y otra según la longitud. A esto hay que añadir que en lo sólido están presentes por igual todas las clases de figuras, de manera que si Hermes no está en la piedra, tampoco lo estará como algo determinado. El semicubo en el cubo se hallará igualmente ausente de la superficie, pues si hubiera alguna también tendría que estar la que limita al semicubo. Y lo mismo se puede decir de la línea, del punto y de la unidad. Por lo tanto, si por un lado el cuerpo es substancia en grado sumo y por otro la superficie, la línea y el punto son substancias en mayor medida que el cuerpo, pero al mismo tiempo no son substancias, escapa a nuestro entendimiento lo que es el ser y lo que es la substancia de los seres. Además de lo dicho, resulta ilógico todo lo relativo a la génesis y a la destrucción. En efecto, parece que la substancia, si no existía antes pero ahora existe, o si habiendo existido antes ya no existe, sufre estos cambios junto con la generación y la destrucción. Pero ni los puntos, ni las líneas, ni las superficies pueden generarse o destruirse. Así que, en un momento dado existen y en otro no. Así, cuando los cuerpos se tocan o se separan, al entrar en contacto se crea una sola superficie y al separarse, dos. De manera que cuando se unen, una de las dos superficies ya no existe, se destruye. Y cuando se separan, vuelven a existir las superficies que antes no existían. El punto, que es indivisible, no se ha dividido en dos. Y si suponemos que los puntos, las líneas y las superficies se generan y se destruyen, ¿a partir de qué se generan? Algo parecido ocurre con el instante presente en el tiempo, pues no es posible que se genere o se destruya. Y sin embargo, al no ser una substancia, siempre parece ser diferente. Es evidente que ocurre de igual manera en el caso de los puntos, las líneas y las superficies, pues la razón es la misma, ya que todas estas cosas son igualmente o límites o divisiones. Capítulo 6. En general, cabe preguntarse por qué hay que buscar aparte de las cosas sensibles y las intermedias otras realidades, como por ejemplo, las ideas que proponemos. Si es porque las realidades matemáticas, aunque efectivamente difieren de las de este mundo en ciertos aspectos, no difieren en absoluto en tanto en cuanto hay muchas de una misma especie. De manera que sus principios no pueden ser limitados en número, como los principios de todas las letras sensibles que no pueden ser limitados en número sino en especie, a no ser que se tomen los de una sílaba o los de un sonido articulado en particular, pues estos serán limitados incluso en número. Con las cosas intermedias ocurre de igual manera, también son infinitas las de una misma especie. Y por consiguiente, si no existen fuera de las cosas sensibles y las intermedias otras como las ideas de las que algunos hablan, no habla una substancia que sea una en número sino en especie, así como tampoco los primeros principios de los seres serán determinados en número sino en especie. Por lo tanto, si esto es así, necesariamente por esta misma razón también ha de suponerse necesariamente la existencia de las formas. En efecto,
Aunque los que defienden esta doctrina no la articulan bien, es esto lo que quieren decir, y han de afirmar necesariamente que toda forma es una sustancia y que ninguna existe accidentalmente. Pero si suponemos que las formas existen y que los principios son uno en número y no en especie, ya hemos expuesto anteriormente las imposibilidades que necesariamente resultan. Otra dificultad estrechamente relacionada con estas cuestiones es si los elementos existen en potencia o de alguna otra manera. Pues si existen de alguna otra manera, ha de haber otra cosa anterior a los principios, ya que la potencia es anterior a la causa en acto, y no todo lo potencial existe necesariamente en acto. En cambio, si los elementos existen en potencia, es posible que ninguno de los seres exista. En efecto, incluso lo que todavía no existe, existe en potencia, pues se genera de lo que no existe, mientras que nada de lo que no existe en potencia llega a generarse. Pues bien, estas son las dificultades que necesariamente hemos de plantearnos acerca de los principios y también si son universales o si por el contrario son lo que llamamos individuales. Pues si son universales, no serán sustancias, ya que ninguna de las cosas comunes indica algo determinado, sino una cualidad, y la sustancia es algo determinado. Pero si se puede suponer que el predicado común es algo determinado y único, entonces Sócrates será varios animales, a saber, él mismo, el hombre y el animal. Si es que efectivamente cada una de estas cosas indica algo determinado y único. Así pues, si los principios son universales, estas son las consecuencias. En cambio, si no son universales sino individuales, no serán cognoscibles, pues es universal el conocimiento de todas las cosas. Por lo tanto, han de existir otros principios anteriores a los principios que se prediquen universalmente, si es que se quiere que haya conocimiento de estos.